Pues, hermanos, yo quisiera hablar un poquito acerca del sufrimiento. Ah, Probablemente cada uno de nosotros hemos pasado por momentos en el ministerio de sufrimiento en nuestra vida y demás. Quisiera que lo que vamos a compartir nos sirva de aliento, de ánimo, de cobrar nuevas fuerzas para seguir adelante. Ah, ¿Y quién mejor ver y hablar acerca del sufrimiento? Eh, Ustedes saben que Job, ah, hay una serie de diálogos de los amigos de Job, que lo abordan, y esta porción o este versículo que vamos a estar mirando está en ese segundo diálogo o segundo ciclo de discurso con los amigos de Job, que repiten acusaciones para él. Y Job se siente eh, desanimado, Job se siente frustrado, hay dolor, uh, de tal manera que Job llega hasta el punto de uh, culpar a Dios por su dolor, por su sufrimiento, por lo que él está pasando. Entonces, en el capítulo 16, versículo 12, yo quiero que veamos ese versículo que hay ahí. Y dice así, estaba yo tranquilo y él me sacudió, me agarró por la nuca y me hizo pedazos, también me hizo su blanco. Y sabemos que él es Dios a quien se refiere a Job, porque en el versículo anterior, versículo 11, dice, Dios me entrega a los impíos y me echa en manos de los malvados. Estaba yo tranquilo y él me sacudió y me agarró por la nuca, me hizo pedazos, también me hizo su blanco. Y yo no sé, amado hermano, si usted ha estado ahí alguna vez donde usted ha sentido la tensión, la presión, el sufrimiento, ah, donde las cosas no están tan claras como quisiéramos tenerlas, y nos abruma, nos carga la situación o situaciones que se presentan. Yo quisiera, antes de mirar algunas enseñanzas que podemos sacar, no solamente de ese versículo, porque después vamos a mirar donde aterriza Job, donde Job cae después que él hace esta declaración. Pero quisiera compartir algo con ustedes de un pastor que conozco. Y estas son cosas que sucedieron en su vida. Dice, amor, a la niña le diagnosticaron inox colon púrpura y dicen que le queda poco. Otro día, llegando al hospital donde su esposa y dos hijos estaban ingresados con dengue, amor, tu hermano murió ayer y lo entierran mañana. Otra llamada que entró, papá, perdí el embarazo. Un año después, papá, perdí el otro embarazo. Otra declaración, amor, tenemos que viajar, mi papá está grave y no le dan más de 2 semanas. Amor, anoche cuando te fuiste a predicar, se entraron los ladrones al patio y casi una bala alcanza a nuestro hijo. Amor, no hay nada que comer, lo único que tenemos son 3 plátanos. Amor, me diagnosticaron cáncer en un seno y deben operar urgentemente. Ese es un panorama de un pastor. Y puede ser que usted, amado hermano, como pastor, haya pasado por momentos así, momentos difíciles.
Y Job está en un punto en su vida donde ha perdido familia, ha perdido riqueza y ha perdido amigos que lo acusan de haber pecado y haber merecido el castigo de Dios. Se deja ver en los primeros versículos del capítulo 16, se deja ver que Job se siente incomprensible, incomprendido, que se siente maltratado por sus amigos, que en lugar de apoyarlo en medio de su sufrimiento, lo han juzgado, lo han criticado. Job le señala que cualquiera puede hablar mucho y criticar, pero eso no ayuda a quien está sufriendo. Y en el versículo 5 dice Job, ahí expresa su convicción de que el verdadero consuelo y apoyo vienen de palabras de aliento y compasión y no de críticas o juicios. En su momento de sufrimiento, él necesita consuelo real y lamenta que sus amigos no hayan podido proporcionárselo. El versículo subraya, versículo 5, la importancia de la empatía y la comprensión en lugar de la condena cuando se trata de consolar a alguien en dolor. Entonces vamos a ver el versículo 12 de nuevo para que lo recordemos, amados pastores. Estaba yo tranquilo en mi zona de confort. Todo estaba bien. Yo estaba siendo fiel al Señor. Pero de momento todo cambió. Pero Él me quebró, dice Job. Me agarró por la nuca y me despedazó. Me ha puesto por blanco suyo. A veces sentimos esa tensión, esa presión que podemos experimentar en el ministerio, en la familia, algunos que son bivocacionales, en el trabajo, etcétera, etcétera. Dice Job que él estaba tranquilo y nosotros anhelamos la tranquilidad, pero ahí es cuando Dios a veces tiene que sacarnos de nuestra zona de confort, porque Dios está interesado en formar el carácter de Cristo en nosotros. Dios está más interesado en nosotros que nosotros mismos estamos interesados en nosotros. Estaba tranquilo. Recuerda, Job, el tiempo en el pasado cuando tenía paz, cuando tenía bienestar, antes de que comenzaran todos los sufrimientos. Pero él me quebró, dice. Se refiere a Dios como el causante de la aflicción y usa esa imagen de quebranto, implicando que hubo un cambio drástico en la situación de su vida, en contraste al estado de tranquilidad que él tenía. Me agarró por la nuca y me despedazó. Es una imagen muy vívida y fuerte. Sostener a alguien por la nuca implica un control total, una acción forzada. Job siente que Dios lo ha tomado de la nuca de una manera que no puede resistir, que no puede escapar. Me despedazó, dice Job. Describe un sufrimiento como una destrucción completa, como una acción deliberada y violenta que ha dejado a Job despedazado. Me ha puesto por blanco. Job siente que se ha convertido en el objetivo directo de las acciones de Dios, como si Dios lo estuviera apuntando específicamente para infligirle dolor y sufrimiento. Ese es el estado de Job. Es el estado en que algunos momentos quizás
nosotros nos podemos sentir. Es el estado quizás del pastor que les comenté anteriormente en la introducción. Pero, amados hermanos, tenemos que entender en medio de todo el sufrimiento, en medio de todo lo que pasamos en el ministerio, que Dios en nuestro sufrimiento quiere glorificarse. El apóstol Pablo, cuando le pidió al Señor que le quitara el aguijón aquel que Dios había permitido que le abofeteara para que no se exaltara desmedidamente, para que su orgullo fuera aplacado. Y hablamos del orgullo la vez pasada que nos reunimos y vimos cómo Usías sufrió de orgullo y las consecuencias que eso trajo a su vida. Pero el Señor quiere glorificarse a pesar de nuestro sufrimiento. En 2 Corintios 12:9 dice, y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Dios se glorifica en nuestro sufrimiento. El sufrimiento también nos acerca a Dios. El salmista en el Salmo 34:18 dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. El sufrimiento también causa crecimiento al cuerpo de Cristo. A veces nosotros, cuando la iglesia está pasando por sufrimiento, pensamos que todo ha terminado, que hay que tirar la toalla. Pero, amados hermanos, en 2 Corintios capítulo 1 del 4 al 6, dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. El sufrimiento, amados hermanos, también nos hace mantener nuestra mirada en lo eterno. Según a los Corintios 4:17 al 18 dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando a nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. El sufrimiento también forma nuestro carácter. Romanos 5 del 3 al 4 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. O carácter aprobado, carácter aprobado. El sufrimiento nos hace más como Cristo. Romanos 8:17. Y si hijos también, herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. El sufrimiento también, mis amados hermanos, produce paciencia. Esa virtud del fruto del Espíritu que cada uno de nosotros necesitamos, porque yo no sé si usted es como yo, que a veces se me ocurren brillantes ideas, pero tengo que tener un contrapeso con alguien a quien yo pueda explicarle, exponerle esa idea y que me pueda hacer las preguntas difíciles. Has pensado en esto, has pensado en aquello, has pensado en lo otro, y al final que me pueda preguntar con toda confianza, ¿y qué vas a hacer ahora? Y muchas veces he tenido que decir, voy a hacer lo que tú me dices, porque de verdad que yo estaba muy lejos de la realidad. La idea me parecía brillante, pero no era tan brillante. Amados hermanos, si hay algo que nosotros necesitamos es paciencia.
Santiago 1:3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y Dios va a probar nuestra fe. Él va a probar nuestra fe porque Él sabe que el hombre de Dios, el pastor, el ministro de Dios, necesita ser paciente. Necesita ser paciente, necesita ser amoroso, necesita ser respetuoso en la línea de tiempo que se encuentran aquellas ovejas que Dios nos ha confiado para poderles ministrar como Cristo lo puede hacer. Romanos 5:3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y lo bueno de Job es que como que Job tiene unos momentos en que él vuelve en sí, en que él se da cuenta que como que metió la pata, dijo, yo me imagino que Job diría, wow, ¿qué es lo que yo acabo de decir en el versículo 12? ¿Qué, qué es lo que estoy pensando yo? Que Dios me tiene agarrado por la nuca, que ha hecho de mí el blanco de sus acusaciones, de su sufrimiento. Pero Job vuelve en sí. Eso es lo que me encanta. En el versículo 19, amados hermanos, de ahí del capítulo 16, dice, mas he aquí, aún ahora mi testigo está en los cielos y mi defensor en las alturas. Job no se queda ahí. Job sabe en quién él ha creído. Job sabe quién es su defensor. Y amado hermano, usted y yo tenemos que estar conscientes de eso, de que nuestro Dios, a pesar del sufrimiento, a pesar de todo lo que esté sucediendo a nuestro alrededor, Él está con nosotros. Él está con nosotros porque Él ha prometido estar con nosotros. Y no solamente eso, que intercede por nosotros. ¿Usted se ha dado cuenta o ha pensado que Cristo está orando por usted? Como dice Hebreos 7:25, intercediendo por cada uno de nosotros. Amados hermanos, el sufrimiento puede ser que nos desvíe del camino, pero Dios quiere meternos en el camino y va a hacer lo que tenga que hacer porque Él está más interesado en su iglesia que usted y yo. Él la ama más que usted y yo y va a tener que hacer lo que tenga que hacer para que usted entre por el camino que debe entrar. Y la aflicción, amados hermanos, la aflicción, el sufrimiento es el camino a la madurez y a la humildad. Imagínense el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo, por aquellas revelaciones que le fueron dadas, si se hubiese quedado montado en ese tren y si Dios no lo hubiese humillado, el apóstol Pablo reconocía que él necesitaba aquel aguijón. Cuando 3 veces se lo había pedido al Señor que le quitara el aguijón y el Señor le dice, bástate mi gracia. La gracia del Señor es suficiente. Amado hermano, el sufrimiento nos ayuda a moldearnos a la imagen de Cristo. Job concluye en el capítulo 42, versículo 5, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Después que Dios le lanza todas aquellas preguntas, a ver si Job se las podía responder. Al final de todo aquello, aquel bombardeo de preguntas que Dios le hace a Job, Job concluye, de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven. Y es precisamente lo que Dios está tratando de hacer con cada uno de nosotros. Moldearnos a la imagen de Cristo de tal manera que nosotros podamos hacer el ministerio como Cristo.
Juan, en primera de Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Ese él es Cristo. Nosotros somos llamados a tener ese tipo de confianza que expresó Job ahí en ese versículo 19. Mas he aquí, aún ahora mi testigo está en los cielos y mi defensor está en las alturas. Amado hermano, Dios a veces nos pasa por la prueba, a veces nos pasa por el sufrimiento, para que nosotros podamos decir, unirnos a las palabras del salmista allá en Salmo 119:67 que dice, antes que fuera de que fuera afligido, yo me descarrié, mas ahora guardo tu palabra. Antes que fuera afligido, yo me descarrié, mas ahora guardo tu palabra. ¿Cuántas veces, amado hermano, quizá usted está ahí pensando hoy mismo en tirar la toalla, en decir hasta aquí llegué, me tienen hasta aquí las ovejas? Pero amado hermano, ni usted ni yo hemos pasado, ni vamos a pasar por el sufrimiento que pasó Cristo, ni aún por el sufrimiento del apóstol Pablo, que nos dice allá en 2 Corintios 11. Nosotros no hemos pasado ese tipo de sufrimiento. Quizá algunos de nosotros hemos pasado momentos de sufrimiento, de dolor, de desengaño, de traición, pero nuestro defensor está en las alturas, nuestro defensor está en los cielos. Dice el salmista en Salmo 119:71, dice, bueno es para mí ser afligido para que aprenda tus estatutos. Mis amados hermanos, cobre ánimo en medio de la dificultad, en medio de la prueba, en medio de lo que pueda estar pasando. Me encanta la cita de Isaías 42:3, que dice, no quebrará la caña cascada, ni apagará la mecha que casi no arde. Con fidelidad traerá justicia. Y esa misma cita en la narrativa de Mateo, Mateo la cita allá en el capítulo 12, versículos 20 y 21. No quebrará la caña cascada, ni apagará la mecha que humea, hasta que lleve a la victoria la justicia. En su nombre las naciones pondrán su esperanza. Nuestra esperanza, amados hermanos, está en Cristo. Las circunstancias, las situaciones que se presentan no deben determinar nuestro estado de ánimo, aunque a veces nos sintamos como Job, aunque a veces querramos tirar la toalla, aunque a veces digamos, ¿para qué es que yo estoy en este asunto? Y tenemos que estar seguros de que Dios nos llamó para este asunto. Porque si usted fue el que se llamó, usted va a salir corriendo, usted va a tirar la toalla. Pero si usted tiene claro que fue Dios el que lo llamó, usted va a soportar la prueba, va a soportar la aflicción, va a soportar lo que venga para su vida, porque usted tiene una encomienda de parte de Dios. Dios lo ha seleccionado a usted para este sufrimiento, pero también para el gozo que es ver la obra de Dios expandirse. Personas salvadas por Dios, personas que han sido transformadas por el Señor, matrimonios transformados por Dios, familias transformadas por Dios, aún hasta sociedades transformadas por Dios.
Y esa es la esperanza, amados hermanos, que nosotros debemos tener. Y esa es aquello a lo cual nosotros tenemos que apuntarle, porque si no, vamos a salir corriendo un día. Y el llamado es a terminar bien. Recuerdan lo que compartimos con Usías. Comenzó muy bien, pero terminó mal. Y nosotros estamos llamados a completar esta carrera con fidelidad. Al final de todo, cuando todo sea dicho y hecho, como dice un pastor amigo, somos candidatos a siervos inútiles, a siervos inútiles. Que no se nos olvide eso, que no se nos olvide que tenemos una encomienda de parte de Dios, que Él nos ha seleccionado específicamente a nosotros para hacerla, no es otro, somos nosotros. Que sí, que va a haber momentos donde usted va a pensar que lo tienen por la nuca, donde los amigos lo han traicionado, donde todo parece estar en contra suya. Sí, recuerdan lo que le compartí al principio de ese pastor. Amor, la niña le diagnosticaron inoxacolen púrpura y dicen que le queda poco. Llegando al hospital donde su esposa y sus dos hijos estaban ingresados con dengue, amor, tu hermano murió. Y ayer y lo entierran mañana. Papá, perdí el embarazo. Un año después, papá, perdí otro embarazo. Amor, tenemos que viajar. Mi papá está grave y no le dan más de 2 semanas. Amor, anoche, cuando te fuiste a predicar, se entraron los ladrones al patio y casi una bala alcanza al niño. Amor, no hay nada que comer. Lo único que tenemos son 3 plátanos. Amor, me diagnosticaron cáncer en un seno y deben operar urgentemente. Amados hermanos, ese pastor que les compartí es este que está aquí. Todo eso y muchas otras cosas más han pasado en nuestra vida. Y si usted no ha pasado por muchas cosas, si usted está vivo, prepárese porque va a pasar por muchas cosas. Va a pasar por muchas cosas en la vida del ministerio, donde usted va a tener que abrocharse el cinturón bien y recordar que los hermanos, cualquier persona a nuestro alrededor no nos llamó. Fue el Dios de los cielos, ese que está intercediendo por nosotros cada día, ese que está ahí presente con nosotros en la medida que vamos haciendo el ministerio. Ese fue el que nos llamó. Y el momento llegará donde usted estaba tranquilo, como Job, pero él me sacudió y me agarró por la nuca y me hizo pedazos. También me hizo su blanco. Usted se va a sentir así, amado hermano, pero cobre fuerza. Siga adelante, porque aquel que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y ese es el que ha dicho, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso que el apóstol Pablo, cuando le escribe a Timoteo, Pablo quiere que este joven pastor tenga aquellos fundamentos que son importantes para el ministerio. Y yo quiero recordárselo a usted para que usted los tenga presente en la medida que va haciendo el ministerio. Pablo le dice allá en 2 Timoteo 2, 8 al 10, acuérdate de Jesucristo,
Ese acuérdate de Jesucristo es acuérdate de la presencia continua de Cristo en la medida que vas haciendo el ministerio. Resucitado de entre los muertos, descendiente de David, conforme a mi evangelio. Fíjese la centralidad de Cristo que Pablo le deja a Timoteo. La presencia continua de Cristo, la resurrección de Cristo, el Mesías, el descendiente de David, y todo eso conforme a mi evangelio. Y dice, por el cual, versículo 9, por el cual sufro penalidades como un malhechor. Pero la palabra de Dios no está presa. La palabra de Dios no está presa. Fíjese cómo Pablo lo pone. Cristo, sufrimiento, todo lo soporto como un malhechor, por el cual sufro penalidades como un malhechor, pero la palabra de Dios no está presa. Cristo, sufrimiento, palabra de Dios. Y dice el versículo 10, todo lo soporto por amor a los escogidos. Esa yo le voy a dejar a Nicolás Osorio que se la explique a ustedes, el asunto de los escogidos. El amor, por amor a los escogidos, para que ellos obtengan la salvación que es en Cristo Jesús y con ella gloria eterna. Todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos obtengan la salvación que es en Cristo Jesús y con ella gloria eterna. Los escogidos, el gran predicador Spurgeon decía que no tienen un letrero que dice escogidos. Entonces hay que compartirles el evangelio. Y otra cosa que decía Spurgeon, recuerden, amado hermano, que el diablo nunca patea un caballo muerto. El Señor les bendiga. Con eso les dejo. Déjenme orar y vayan pensando en qué podemos orar por ustedes. Ya después que yo ore, tienen ustedes la oportunidad de compartir sus motivos de oraciones o cualquier otra cosa. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque a pesar de el sufrimiento, a pesar de todas aquellas cosas que vienen a nuestra vida, tú sigues siendo fiel. Tú eres fiel. Tú no te puedes negar, Señor. Y nosotros, Señor, venimos delante de ti, pastores, a veces quebrantados, a veces con el peso del ministerio, Señor, en nuestros hombros. Ayúdanos a llevarlo a los pies tuyos, a los pies de la cruz. Señor, ayúdanos a hacerte fiel, ayúdanos a confiar en ti. Ayúdanos a ver las posibilidades, Señor. Señor, y ayúdanos a ser transparentes, a compartir, a no tener temor, Señor, de compartir aquellas cosas que han sucedido en nuestra vida, que sirven para edificación de tu pueblo. Haznos sencillos, humildes de corazón. Padre, el antídoto del orgullo, de ese virus, es la humildad y la sencillez. Ayúdanos a ser manso y humilde como Cristo, a verte a ti, a mirarte a ti, a poner nuestra mirada en ti, Señor. Perdona nuestras faltas, nuestros pecados, Señor, mis faltas, mis pecados, Señor. Sigue bendiciendo la obra, Señor, a través de este ministerio y a través de cada uno de los pastores e iglesias representadas aquí, Señor. Sé con ellos, sé con su familia, Señor, con su esposa. Señor, que ellos puedan cultivar una relación profunda contigo cada día. En el nombre de Jesús. Amén.